a hacer separación de fragmentos de ADN que te demanda que los separes con hasta una sola base de diferencia, por lo tanto necesitas una matriz de poliacrilamida, pues ya si tu laboratorio no tiene para correr esas tecnologías, entonces lo más seguro es que marque los oligos, uno de los oligos con primers o con el F con un fluorocromo. Ok. Entonces estos perfiles ya los conoces. Lo único que vas a necesitar para la heterocigosidad observada es cuantificar este oligo, por ejemplo, este oligo me dice que este individuo y este otro individuo tienen la misma composición en este locus, son 160, 180, el oligo que está coloreado en rojo, que su fluorocromo colorea picos de fluorescencia en rojo, y lo que está diciendo es que para que yo le calcule la heterocigosidad observada, debo de tener todos estos perfiles y entonces cuantificar la proporción de los individuos que son homózigos para un cierto locus y los individuos que son heterózigos para otro cierto locus. ¿Sí? Y entonces esto ya no me representa absolutamente ningún problema. Si tu laboratorio no tiene tecnología para hacer la electroforesis de ese modo, pues a lo mejor todavía va a ser necesario, si los corres en geles de poliacrilamida con urea, y si esta figura ya la vimos, ya no me voy a entretener. Entonces, por ejemplo, este individuo es un homózigo porque tiene enzimados los dos alelos para ese cierto locus. Estos son heterózigos, 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 heterózigo, 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 heterózigo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que yo debo desde los datos, cuando decimos la observada, es el dato experimental. No hay más. El que me manda el biólogo o la bióloga que opera el secuenciador o el que yo obtenga en geles de poliacrilamida urea, dependiendo en qué laboratorio esté metida. ¿Sí? Entonces, no me va a representar muchísimo problema. Ya estoy anotando, todavía no estoy calculándola. Ahorita con datos muy sencillos voy a hacer el cálculo con un problema y me quiero ya ir entonces a las otras medidas que también se vas a encontrar que se le miden con base en los alelos, es decir, en los alelos, no en el genotipo. El alelo, entonces yo ya estas partes, no solamente la parte conceptual de alelo y genotipo ya la debo de tener clara, sino ya debo de entender que el alelo tiene este formato N, en cambio un genotipo tiene un formato 2N. Este es diploide y no le voy a aplicar el concepto de haploide porque sería un error, pero le voy a decir, me representa solamente una forma. Entonces, matemáticamente, a un alelo yo no le puedo calcular la heterocigosidad, ¿verdad? A un alelo yo no le puedo adjudicar si es homózigo o es heterózigo, porque simplemente el concepto no aplica. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ahora vamos a ver, ¿qué le medimos? Mira, allí anótale. A microsatélite también le vas a medir, vas a contabilizar el número total de alelos. Y va a ser usual, fíjate bien, va a ser usual que contabilices este número total de alelos a dos niveles. Y entiéndelo, solamente es que tú sepas cómo estás diciendo 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ¿cómo va a ser usual que lo cuantifiques ese número total? 1
a nivel de locus en toda la población. ¿Cuántos alelos encontró el locus MAM BTC2 en toda la población? 1, tantos. Ok, pero yo también quiero saber cuántos alelos encontró el locus MAM BTC2 en toda la especie. Si yo muestre 5 poblaciones, ¿qué es lo que voy a hacer? Contabilizar todos los alelos distintos, ya no voy a acumular los que sean iguales, ya no los voy a acumular. El total de alelos distintos en todas las poblaciones de la especie. ¿Sí? Y está bien, o sea, los autores te van a decir el número total de alelos encontrados por locus se presenta en la tabla 1, la tabla 2, la tabla 3. ¿Sí? Ok, hasta ahí vamos bien. Ahora va a ser usual que así que también se le calcule su diversidad alélica, es decir, el promedio. Y aquí tú también puedes jerarquizar. El genetista de poblaciones lo que va a hacer es jerarquizar de acuerdo con la necesidad que tenga, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo sacar el promedio al nivel que yo pues quisiera describir o que me importe. Lo que está aquí, entonces como yo ya sé que es un promedio, que es el número total de alelos distintos entre todos los loci analizados, fíjense, vamos a entender qué significa entonces la N que está aquí en esta columna y que fíjense bien, el promedio en este caso abajo no está entre el total de loci analizados, porque es ilógico que si yo quiero calcular un promedio de alelos en un locus, pues no puedo dividir entre el total de loci a este nivel. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde o cómo viene esta medida? Dice la N de todos los loci por población y el total de número de alelos exclusivos. Ahorita me voy a quedar así. ¿Qué quiere decir que hizo este 12? En este locus se calculó de la siguiente manera. Tienes tantos individuos por 5 poblaciones, sumaste el total, dice across loci by population. Entonces el by population en inglés, el by siempre va el denominador. By, eso es lo que quiere decir en inglés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que contabilizó los alelos que encontró este locus en las 5 poblaciones. Y entonces dice que en promedio fueron 12 alelos en el total de las 5 poblaciones. ¿Es válido? Sí, sí se puede hacer. Y lo más importante es que siempre le digas al lector, mira, este promedio te está proporcionando cuántos alelos se encontró, pero un locus en las 5 poblaciones muestreadas. ¿Sí queda claro? Entonces también te lo permite, ¿sí? Es decir, el genetista de poblaciones, cuando quiera sacar promedios y promedios aquí, promedios acá, lo puede hacer. No pasa nada. Lo único que tiene que decir es explicar qué está haciendo, de dónde está sacando ese promedio y ya. ¿Sí queda claro? Ok, entonces lo que quiere decir es que, por ejemplo, el 14, el locus 14, el MAM BTC 14,
que nada más encontró un alelo, entonces fíjense, aquí sí voy a poder calcular, en este ejemplo, sí voy a poder calcular el polimorfismo con este artículo. ¿Sí? Sí lo voy a poder calcular. Dice que encontró 1 y entonces este locus es monomórfico o polimórfico, el MAN BTC 14. ¿Mono? Es monomórfico, ¿sí? Es monomórfico y entonces dice, pues en las 5 poblaciones solamente encontró 1. ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuál sería el polimorfismo si veo los datos de esta tabla? ¿Cómo calculo el polimorfismo con los datos de esta tabla? ¿Alguien levanta la mano o yo digo quién? Sería 8 entre 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, efectivamente, en el denominador va 9 y de los 9, 8 fueron polimórficos, 8 entre 9. ¿Quién habló? Yo, Anuar Salomón. Pero Anual profesora, Salomón. Sí. ¿no serían 7 porque uno es dimórfico? ¿Eh? El MAN BTC9 solamente encontró 2 alelos, ¿no? Ajá. Entonces no sería polimórfico, ¿sí? ¿Cuál es la definición de polimorfismo? ¿De cuántos alelos tiene un mayor igual a esa? ¿La definición? ¿No era mayor de 2? No, no necesariamente. O sea, con que encuentre 2 alelos distintos en la población, para arriba. Ah, ok. Vale, Mayor o vale. igual a 2, ¿sí? Entonces es 8 sobre 9, ¿sí? ¿Nadie tiene dudas? Perfecto, perfecto. Ahora fíjense bien. Hay una medida que la van a ver en artículos que sobre todo están muy orientados a la conservación, como es este caso. Ajá. De una vez se las voy a presentar y se llama no se traduce private al español como alelos privados, se traduce como alelos exclusivos, ¿sí? Pero como no sabemos o español o inglés, hacemos la traducción apachesca. Entonces, ¿qué significa y qué valor tienen? Se llaman alelos exclusivos y también los vas a encontrar entonces como parte de los descriptores. Y no importa, fíjate bien, no importa allí el marcador molecular que sea, porque como son una medida de alelos, los RAPIDS también encuentran alelos, ¿sí? ¿Sí queda claro? Se llaman alelos exclusivos aquellos que solamente se encuentran en una población y no se comparte con las demás. Y tiene mucho valor en conservación, tiene mucho valor en conservación. Entonces, ¿por qué tiene mucho valor en conservación? Porque en conservación ponderamos tanto genotipos como alelos que solamente estén en un solo lugar. Es decir, y lo ponderamos tanto que incluso lo vamos a defender como vamos a defender. Yo puedo tener una especie que tiene 1800 alelos, pero si esa especie de 1800 alelos, todas las poblaciones tienen los mismos alelos, yo digo que las poblaciones son homogéneas en su identidad alélica. Y no tengo una estrategia o un criterio para decir, pues me conviene a lo mejor la población 1, la población 2, la población 3, pero si ustedes dicen, fíjate que tengo 1800 alelos, pero de esos 1800 alelos hay 5 que son exclusivos solamente de una población. En automático yo pongo una lupa sobre esa población.
o están ocurriendo procesos de mutación más acelerados o hay aislamiento genético allí como a consecuencia de un aislamiento geográfico. Es decir, el genetista de poblaciones empieza a integrar toda la parte biológica, toda la parte de conocimiento que tiene de la geología, de la geografía, de todo lo que pueda y dice, es necesario que esta población la conservemos o la protejamos lo más que se pueda porque puede ser el reservorio para mantener a la especie a largo plazo. Entonces, ahorita en el momento en el que ustedes están, quizá esto les suene muy distanciado, pero es tan relevante la parte genética a nivel de población que de ahí surgió la genética de la conservación, ¿no? Entonces, este también lo van a encontrar. Hay otra medida que ahorita la voy a buscar que se llama el número efectivo de alelos y ahorita vamos a ver cómo se calcula y de una vez ponle allí, después ahorita busco la ecuación para dártela como le estableció Kimura. Entonces, el número efectivo de alelos solamente se puede calcular para los marcadores codominantes porque se va a ser derivado de un tratamiento estadístico que hizo Kimura de Hardy-Weinberg. Ponle allí y ahorita la ponemos y se llama el número efectivo de alelos. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Vamos a hacer un problema sencillito. Nunca he hecho problemas a distancia, es la primera vez, así es que ustedes por favor sean muy responsables, más allá de que yo no los pueda estar monitoreando, no se trata de eso, se trata de que estés entendiendo y es un problema con datos reales y los voy a tomar de este libro que se llama Introduction to Conservation Genetics y con datos reales y ahorita vamos a ver todo lo que le podemos sacar, ¿sale? Vamos a ver qué medidas le podemos sacar. ¿Qué medidas le podemos sacar? Ok. ¿El pizarrón se ve bien o no se alcanza a ver? Ok. Ustedes me dicen. Entonces, fíjate bien, son datos que vienen de el león, una población de leones en África, y fue estudiada con isoenzimas. Y fíjate, te voy a decir, y tú vas anotando todos los datos. Dice que se utilizaron 26 loci de isoenzimas. Entonces, ¿es una técnica dominante o codominante? ¿Codominante? Codominante. Entonces va a detectar heterocigotos. Dice el problema, se utilizaron 26 loci de isoenzimas, pero de estos 26, 20 fueron, dice 20 no, así dice la redacción en inglés, no mostraron variación. ¿Qué quiere decir eso cuando lo leas en los artículos? Quiere decir que no mostraron variación es distinto de no funcionaron. No mostraron variación significa que fueron monomórficos. Significa que cada uno de estos 20 encontró un alelo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, el problema trae los 6, los 6, los sí.
que sí encontraron variación y tiene lo siguiente, el problema. Lo primero, entonces, fíjate bien, quiere decir que en la población o encontraron 2 o más alelos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Sí. Ya estoy lista entonces para calcular polimorfismo. ¿Cuál es el polimorfismo allí? Punto 3. ¿Cómo lo calculaste? Pues el número de los loci polimórficos entre el número total de los loci. Ajá, entonces Pero no, me salió mal, perdón. en el numerador que pusiste, 6. 6. Y en el denominador que pusiste, 26. 26. ¿Todo el mundo lo obtuvo no tuvo problemas? 6 sobre 26. Y entonces a todo el mundo le da la misma cantidad. Es punto 23, profesora, me había equivocado. No te equivoques porque va sobre el examen, ¿eh? Sí. Entonces es 0.23. Fíjate bien, como es una cantidad muy chiquita, si la quieres expresar en porcentaje, no pasa nada. Nada más esa cantidad, ese resultado, lo multiplicas por 100. Entonces tu polimorfismo no es incorrecto si dices que es igual al 23%. ¿Sí? Ahora quiero que me calcules todo lo que se pueda de diversidad o de medida de variación medida en alelos. Cuando lo tengas listo me dices. ¿Sí? Todo lo que puedas, todo lo que identifiques, que le puedas calcular a a medidas con base en los alelos, me dices, ¿sale? Cuando lo tengas, me dices. ¿Pudieron calcular algo? Bueno, yo solo la NA, que sería igual a 26, pero bueno, no es como un cálculo. Entonces, no pueden calcular porque les hacen falta, es decir, no pueden dar por hecho que los otros 6 los polimórficos encontraron solo 2 alelos. Necesitan el dato, ¿no? Necesitamos los Entonces, alelos de sí. cada locus, ¿no? Ajá. Entonces, el locus
Ada. Aquí yo voy a poner el número de alelos que encontró en la población de leones. Entonces, fíjense bien, y aquí vamos a regresar 1, 2 y 3. ¿Sí? Este locus se encontró alelos 4, 5. Encontró 3. Otro locus que se llama diab de histoenzimas, encontró 2. Otro alelo que se llama sí, encontró 2. Otro alelo que se llama, otro locus que se llama GPI, encontró 2. Otro alelo que se llama GPT, encontró 2. Y el último locus que se llama MPI, encontró 2. ¿Ok? Ok. Haz tu cuadro en tu cuaderno. Entonces, ya tienes la siguiente información. Ya tienes el locus ADA, encontró 3, el DIAP encontró 2, el ESI encontró 2, el GPI encontró 2, el GPT encontró 2, el MPI encontró 2. Calcula cuál es el número total de alelos. ¿33? 33, ¿están de acuerdo todos los demás? ¿Alguien que tenga un número distinto? Que hable ahora o calle para siempre. ¿Sí están de acuerdo? Yo no sé, pero pues no podemos asegurar si dentro de esos alelos son los mismos o son diferentes. Ok. Entonces te voy a dar el siguiente dato para que cuando tengamos los y distintos, Daniel, cuando los alelos no te den la identidad y vengan de los y distintos, Ah, claro, vamos sí, a suponer que son distintos. ¿Sí? ¿Sí? sí. Cuando los alelos son del mismo tamaño, corrieron la misma distancia o tienen el mismo perfil y son del mismo locus, es Sí, cuando sí. les voy a calificar el concepto de la clase pasada que dijimos que es convergencia, que formalmente se llama homoplasia. ¿Sí? Entonces, como el problema nos está diciendo que son 26 los y distintos, todos los que se utilizaron, voy a dar por hecho que los 20 loci monomórficos contribuyen cada uno con un alelo distinto. Si tengo 20 alelos provenientes de 20 loci distintos, quiere decir que debo de aplicar la misma lógica para los 2, 2, 2, con los cuales tienen 5 aquí, por lo tanto son 20, 22, 24, 26, 28, 30 distintos, y solo un locus encontró 3 alelos en la población, me da un total de 33, ¿sí? Como ya tienes el número total de alelos, ya puedes calcular un promedio, y ese promedio se llama diversidad alélica, también es en isoenzimas. ¿Sí? ¿Cuál es la diversidad alélica? $2.5. Entonces, la diversidad alélica, ¿cómo la calculaste, Omar?
Entonces, es el número total de alelos distinto entre el total de loci analizados. Son 33 sobre 26. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Todo el mundo lo supo calcular sin problema alguno? ¿Sí? Ahora quiero que reflexionen lo siguiente y que me digan por qué sí y por qué no. Si yo te pido que calcules la heterocigosidad, ¿la puedes calcular la observada? Sí. ¿Quién dijo que sí? Yo, Anuar Salomón. Anuar, sí se le puede calcular, pero dime si con lo que llevamos ahorita de datos lo puedes calcular. Yo diría que sí, porque ya tenemos cuántos de los sí encontraron alelos, bueno, 2 alelos. Ujú. A ver, intenta calcularla. Yo digo que no. ¿Quién dice que no? Yo, Daniel. Tú, Daniel. ¿Por qué dices que no, Daniel? Porque aunque sí estamos viendo que algunos locos tienen 2 alelos, pues no Ajá. sabemos si son homocigotos o son heterocigotos. Es correcto, porque no tengo la proporción de los individuos que mostraron homocigosidad o heterocigosidad para cada uno de esos loci. Es indudable, fíjense bien si están de acuerdo conmigo. Es indudable que los 20 loci monomórficos, todos los individuos son homocigotos. ¿Están de acuerdo conmigo o no? No, ¿Están? ¿No? no creo. ¿Aarón no está de acuerdo? Ok. ¿Alguien más está en desacuerdo conmigo? Porque yo me mantengo en lo dicho. Yo aseguro, por lógica, que todos los 20 loci monomórficos, en consecuencia, solo producen genotipos homózigos. Yo me mantengo en lo dicho. Perdón, había escuchado que eran los homocigos, los monomórficos. Entonces sí estoy de acuerdo con usted. Sí estás de acuerdo conmigo. Sí estás de acuerdo conmigo. ¿Alguien está en desacuerdo conmigo? No porque lo vaya a tronar, sino para hacer una ruta lógica. Todo el mundo entiende que los 20 loci monomórficos, en el momento en que solo están encontrando un alelo en toda la población muestreada de leones, en consecuencia, no hay modo de que se produzcan genotipos heterózigos si solamente encontraron un alelo. ¿Verdad que no? ¿Ah? Entonces, todo el mundo cayó en esa conclusión lógica. Con los 6 loci polimórficos, no puedo garantizar nada. Porque a lo mejor uno es el polimórfico y todos los demás no son. Uno es heterocigoto y todos los demás son homózigos. No lo sé. ¿Verdad que no lo sé? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es esa parte. ¿Ok? Bueno. Ahorita voy a retomar este problema para calcular la heterocigosidad, porque yo te voy a necesitar dar datos, pero no quiero terminar de rellenar el cuadro donde tú estás poniendo las medidas de la diversidad. Ahora abran su artículo de ADN mitocondrial del quetzal y entonces váyanse directamente a la tabla donde la clase pasada entendimos
cómo se informan y cómo se interpretan los resultados de las posiciones nucleotídicas que varían entre secuencias de un locus, y que locus se puede llamar toda la secuencia que analizas o la región de ADN que analizas. ¿Ya la tienes? Ahora te voy a encargar que identifiques en el artículo, si dice alguna medida de diversidad genética. Cuando la tengas, me dices. Creo que lo encontré. ¿Sí? ¿Ya la encontraste? ¿Cómo se llama esa medida? Bueno, es que dice que... Dice overall haplotic and nucleotic diversity per site. Ok, es correcto. Y lo Ok. tiene como pi. Ajá, entonces todo el mundo está en la parte donde está subtitulada Genetic Analysis, y es en la misma página 452 donde está la tabla. Y entonces esa tabla, fíjense bien, yo les dije la clase pasada que ustedes tienen que ya recordar a estas alturas. Yo ya no me voy a entretener con decir una transición, una transversión, etcétera. Yo lo único que ya voy a decirles es, se miden el número de diferencias sin importar si son transiciones o transversiones, y cuando yo diga esto, tú ya no tienes trabalenguas en la cabeza, tú ya sabes. Una transición es una purina por otra purina, o una pirimidina por una pirimidina, y transversión es una purina por una pirimidina, etcétera. Y tú ya sabes cuáles son cada uno. Perfecto. Ahora yo a lo que me voy a ir es a dos medidas que van a ser las comunes con datos de secuencia de ADN. La clase pasada, entonces, yo confirmé y les hice ver que ustedes fueran conscientes que el atributo de ser codominante o dominante era propio de la técnica como tal, y que con lo que tú tenías que tener cuidado es que si el genoma era haploide, no había modo de que una técnica codominante le arrancara dos alelos. Eso ya lo entendiste. Bueno, esto nosotros decimos que operativamente el genoma es el que me va a poner entonces la restricción estadística. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Mira, en este artículo, las secuencias que tú vas a estudiar, si tú trabajas con animales y haces secuencias de ADN, lo más probable es que trabajes genoma mitocondrial. Es decir, siempre vas a medirle lo que vamos a ver en esta clase. Ok. Una medida de haplotipos distintos en la población. Haplotipos distintos, dijimos también la clase pasada que ya está superada esa discusión de cuántas posiciones nucleotídicas distintas tenía yo que tener para que un haplotipo fuera distinto de otro. La discusión está en este libro que se llama Molecular Evolutionary Genetics de Ney. Aquí está un capítulo de la discusión, y esta discusión ya fue superada, de modo que ahora ya, sin problema alguna, si tú te presentas a una entrevista de doctorado, o yo te pregunto en tu examen del próximo miércoles, ¿cuántas diferencias necesito tener entre dos secuencias para considerar que son haplotipos mitocondriales distintos? Tú me vas a decir con la mano en la cintura, una, al menos. Con una es suficiente.
¿sí? Entonces, esta discusión está exhaustivamente desarrollada en este libro de Masatoshi Nei. Y las razones te las voy a resumir muy sencillas. Se pusieron a discutir los que ya estaban trabajando con secuencias muy temprano, desde los 70s. ¿Desde los 70s hay secuenciación? Sí. No había secuenciación automatizada basada en fluorescencia, no había eso, pero el método Didioxy que te expliqué la clase pasada, el método Didioxy ya se conocía desde los 60s. Entonces se producían ya secuencias con radioactividad marcando al fósforo del enlace fosfato que vimos la molécula la clase pasada, lo marcaban con fósforo 33. Entonces eso ya se conocía, ya es historia. Entonces se pusieron a hacer reflexivos y se dijeron, no, que se necesitan 20, que se necesita un 30%, que se necesita. Dijeron, bueno, pues nomás nos estamos peleando. Y Masatoshi Nei no presenta un modelo, sino presenta una comparación con secuencias de las que estaban más disponibles en aquel momento de Drosophila melanogaster. Y dice, bueno, miren, yo hice la siguiente reflexión analítica. Cuando yo analizo regiones codificantes, una sola base de diferencia puede ser que si es una sustitución sinónima, no me produzca una consecuencia en la expresión de la proteína. Pero si esa sola base de diferencia está en un codón de inicio o está en un codón de paro, está en un codón de inicio o en un codón de paro de las codificantes, puede decir que se me rompa el marco de lectura. Entonces, yo concluyo para las secuencias codificantes que una sola base de diferencia es suficiente para que no la omitamos y consideremos que cuando comparo una pareja de secuencias y solo tuvieran, una vez que alineé la secuencia, y esto también ya lo expliqué, una vez que alineé la secuencia, una sola base de diferencia es suficiente. Entonces les propongo eso. Y todo el mundo, bueno, sí, pues Masatoshi Nei, ¿no? Masatoshi Nei. Ok. Ahora, ¿qué reflexión hago con las no codificantes? Es decir, todos aquellos que andan, los estudiosos que andan buscando variación en posiciones nucleotídicas, en secuencias, entiéndase los genetistas de poblaciones o los que quieren separar especies o los que quieren construir filogenias con secuencias, yo hago la siguiente conclusión, que las secuencias tienen una tasa de mutación relativamente mucho más baja que otros marcadores y que sería un error una vez que se encontró una sola base de diferencia entre dos regiones no codificantes, desecharla porque esa mutación quizá no entendamos ahorita qué significa, pero es una fuente de variación en las poblaciones. Y todo el mundo dijo, ¡hey! Tengo tesis, porque yo nomás encontré 1 o 2 posiciones nucleotídicas distintas. Entonces, ya nos dejamos de pelear y entonces ya ni siquiera te lo vas a cuestionar. Tú, en su momento, si vas a necesitar defender eso, pues prepárate y sé, o sea, para tu conocimiento, eso está muy bien desarrollado en Masatoshi Nei de este libro. Perfecto. Entonces, fíjense bien. Con base en esta discusión y esta presentación que les hice,
Acá la H no es semántica, consecuencias, no es una H mayúscula y entiéndase, con ADN mitocondrial, la H minúscula siempre va a referir a haplotipos distintos y en general consecuencias, porque yo también puedo tener secuencias de núcleo, ¿es correcto? Y con núcleo, yo incluso puedo tener 2 alelos distintos por locus, ¿verdad que sí? Consecuencias, ¿es correcto? En un individuo yo puedo tener la copia A mayúscula de mi papá y la A minúscula de mi mamá. Puedo tener una sola mutación que mi papá me heredó, pero mi mamá me heredó un alelo sin mutaciones. ¿Puede ser eso? Sí. En la parte experimental se necesitan hacer una serie de modificaciones al protocolo experimental, pero ahorita nos vamos a quedar con el ADN mitocondrial, que solamente tengo una copia y por lo tanto tengo un haplotipo N, un genoma haploide. Entonces, lo que está diciendo allí, para calcular la diversidad haplotípica, dice que es el número total de haplotipos distintos sobre el total de secuencias o de individuos analizados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que no es otra cosa más que otra vez un promedio o un cociente. Piérdele el miedo. Fíjate bien, si los autores dicen que muestrearon solamente 25 quetzales, fíjate bien, vamos a calcular la H minúscula, es decir, la diversidad haplotípica. ¿Cuántos haplotipos distintos se encontraron en los quetzales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haplotipos distintos. ¿Es correcto? Ok. Saca entonces la H minúscula, por favor, y ponle allí notas. H en genoma mitocondrial es igual a H minúscula a diversidad haplotípica. No es heterocigosidad para nada, no es heterocigosidad. ¿Sí? ¿Ok? ¿A cuánto te dio esa diversidad haplotípica? 8 sobre 25. 0.32. 0.32. Entonces, a diferencia, fíjate bien, de las otras cantidades que si eran muy chiquitas, las multiplicabas convenientemente por 100. Acá suele publicarse por convención directamente como el resultado del cociente. Es decir, aquí sería un 8 sobre 25 es igual, entonces, efectivamente, a 0.32. ¿Todo el mundo está bien con eso? ¿Sí? Ok, ahora te voy a presentar a la máster la única medida de diversidad que tiene secuencias. Se llama pi. Pi de la letra griega, y se llama en español diversidad nucleotídica y es igual también a la pi de Ney, porque Ney la inventó en los 70s. La pi de Ney se calcula, la vas a ver en la literatura usando secuencias de proteínas o secuencias de ADN. También es esa misma pi. ¿Sí?
Entonces, es conocida a veces nada más como la pi. Alguien te va a decir, tu director o tu directora de tesis te dice, calcula la pi para todos los datos que ya tienes. ¿Y tú te vas a quedar con los ojos cuadrados? No, pues ya sabes a qué se refiere. Entonces, esa pi de Ney es bastante elaborada y es una medida de la variación nucleotídica y la voy a tomar de este libro de Hedrick y es igualita. Es igualita que cualquier otra, entonces no pasa nada. La pi es igual a la proporción de las diferencias entre las secuencias analizadas. Ok, ¿qué voy a necesitar para calcular la pi? Lo que voy a necesitar para calcular la pi es lo siguiente. No la hallo, no la hallo. No la hallo. No la hallo. No la hallo. Ok. No la hallo. No viene en el artículo la ecuación, ¿verdad? A ver, fíjense. Les quiero dar la que viene en el Hedrick, que es la más común. Tiene los mismos elementos, obviamente, que nucleotidic diversity. ¿Por qué no la hay? Bueno, mientras hallo la ecuación, que la voy a hallar ahorita, voy a necesitar saber el tamaño total de las secuencias y la pi de Ney te exige lo siguiente. La pi de Ney es igual a la nucleotide diversity o diversidad nucleotídica y te exige lo siguiente. Que tengas secuencias de la misma longitud. De la misma longitud da por hecho que ya sobreentiendes que que ya están alineadas las secuencias con los algoritmos que a ti más te convenzan y ya encontré mi ecuación. Ok. Y tú vas a comparar, vas a tener entonces esas secuencias alineadas, fíjate bien, y vas a calcular una pi y j, ok, y eso te puede hacer. No quería borrar mi lista porque todavía no acabó este problema, pero no quiero pasar ya con heterocigosidad. Ok, entonces, la pi de Ney es pi, fíjate bien, pi. Y se compone la ecuación, adentro de la ecuación vas a tener que es una sumatoria entre I, J, así se expresa formalmente, la PI por la PJ, y este es lo que te puede hacer pelotas, una PIJ, ok, fíjate bien, esta pi es distinta a la pi y j del interior de la ecuación. ¿Sí? Ok. Anótalo por favor, porque no quiero que te hagas pelotas. Ok. Ya lo anotaste. Ahora te voy a definir qué significa cada uno de los elementos al interior de tu ecuación. Esta pi y j es la proporción de las diferencias entre la secuencia que tú la estás nombrando como I y a la otra secuencia la estás nombrando como J. Es decir, la vas a elaborar de modo pareado. La proporción de las diferencias que tiene un par de secuencias que se llama IJ, que puede ser para ti
y vamos a hacerlo para que te vayas entrenando, el haplotipo G con el haplotipo A. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, anótalo. Pi y J es la proporción de las diferencias. ¿Cuáles diferencias? Nucleotídicas. Por eso yo tengo que tener alineada a la secuencia de las diferencias. ¿Sí? Ahora, dice que esta proporción de las diferencias entre las dos secuencias, ¿sí? Para que sea una proporción, fíjate muy bien entre qué tiene que ser obtenida. Entre la longitud de la secuencia. Ok. Proporción de las diferencias entre la longitud de la secuencia analizada. ¿Sí? Ahora fíjate bien. La P y la I en ambos casos son las frecuencias. ¿De qué? De la secuencia. Pero no es una frecuencia de un número total, sino que se refiere al número de veces que aparece esa cierta secuencia. En el ejemplo, esa secuencia ya se está llamando haplotipo, y entonces se sacaría cuántas veces apareció ese haplotipo en el total de las secuencias analizadas. Entonces, la expresas como una proporción y la multiplicas por la proporción de las diferencias. Entonces, para que sea una proporción, quiere decir que es el número de posiciones nucleotídicas con sustituciones sobre el total de la longitud de la secuencia comparada. Vamos a hacer un ejemplo para que lo ejercites. Me voy a fijar en la tabla 2 y voy a necesitar un dato para poder sacar la pi y j, ¿sí? Entonces esa, ya tengo el 25, que fue el total. Ahora fíjate bien, el otro dato que yo voy a necesitar para sacar ya la pi y j es este, de sequences of. Entonces estás aquí en la parte de results, márcalo para que entiendas de dónde te va a venir este dato que tú estás anotando en tu libreta y dices 20 de la longitud de la secuencia que se analizó para esto es de 255. Ahora, manos a la obra. Vamos a fijarnos en el haplotipo G y vamos a fijarnos en el haplotipo A. Ya sé interpretar estas tablas. Ya las sé interpretar. Alguien que me diga, fíjate bien, el número de diferencias entre G y A. 7. 7. ¿Quién habló? Yo, Anuar Salomón. Anuar. Muy bien, Anuar. Entonces, todo mundo sabe, encontró las diferencias. Perfecto. Ahora, calculen la pi y j entre G y A. ¿Ya lo tienes? .027 de dividir 7 diferencias entre 255 bases. ¿Todo el mundo va siguiéndome?
Todo el mundo lo está calculando, perfecto. Ahora ya tengo esta primera parte de la ecuación. Me dice que una vez que tengo esta primera parte de la ecuación, la multiplique por la frecuencia, entiéndase de quién, del haplotipo o de la secuencia I por la frecuencia del haplotipo J, y yo ya sé que esa frecuencia no es el número de veces, es la proporción. Ahora yo ya estoy lista para sacar la proporción. ¿Cómo sé cuántas veces apareció el haplotipo G del total de las 25 muestras? Pues en la tabla que estamos analizando, lo estamos viendo, qué es lo que está apareciendo allí. Dice, esta tabla entonces, estos letreros son regiones geográficas. Y entonces dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y viene una cosa que le pusimos los autores su, y esto es porque nos regalaron, nos permitieron sacar sangre de un quetzal macho que había decomisado un biólogo de la Profepa, y el traficante decía que era de Guatemala, y como no confiamos en los traficantes, no podemos asegurar, y entonces no sabemos el origen geográfico con certeza, pero la metimos. Esta muestra la vamos a ver después con Rapids, cómo contradice la información del traficante, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo la frecuencia con la que aparece el haplotipo? Por lo que me está diciendo, aquí es muy sencillo, que el haplotipo G aparece en una localidad que se llama Bajo Grande, que viene de Panamá. Entonces voy a sacar su frecuencia de 1 sobre 25. ¿De cuánto es? ¿Sí queda claro cómo se saca entonces la frecuencia? El número de veces que aparece el haplotipo en el total de tus muestras apareció en un individuo de quetzal que se muestreó en Panamá, ¿sí? 1 sobre 25 es 0.04, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí les salió lo mismo? ¿Sí? Ok, entonces anótala en tu ecuación. Ahora, Reséndiz, calcúlame la frecuencia del haplotipo A con la que yo estoy comparando, estoy haciendo este ejercicio. Por favor, Reséndiz. Sería 0.2. ¿Cómo la sacaste, Reséndiz? Dividí 5 entre 25. Entonces, sumaste aquí, pero cuéntale bien, Reséndiz, cuéntale bien. ¿Apareció 5 veces ese haplotipo en el total de las 25 muestras? 7 veces. 7 veces. ¿Todo mundo? ¿Todo Es mundo? 0.28. Ok, entonces fíjense bien. Entonces ya tienen el 0.04 y el 0.028, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Ok, fíjate bien, entonces ya tienes un elemento para este ejercicio en total, te lo vas a llevar de tarea, no te la voy a revisar, no te la voy a entregar, pero te sirve si yo te quiero pedir que me calcules la pi, por ejemplo, para las 3 primeras secuencias en el examen. La pi va a ser esta. Si tú me preguntas, ¿me quiere que le calcules la P y J? Yo voy a poner mi cara de yeso y no te voy a resolver la duda.
Yo te voy a decir, calcúlame la pi para las 3 primeras secuencias de esta tabla. ¿Qué quiere decir entonces que cómo le vas a hacer? Fíjate bien, esta sumatoria es la que me está orientando. Me está diciendo que esto se resuelve para cada par de comparaciones y que luego, si yo te pidiera las 3 primeras secuencias, necesitarías poner esto en un paréntesis grande y ponerle el signo más para que hicieras cuál comparación. Por ejemplo, la G con la B. Y yo te invito, aunque yo no te lo revise, yo te invito a que lo hagas terminando la clase. Vas a explícitalo, así como explicitamos este primer componente entre G y A, vas a necesitar hacer la comparación entre ¿qué? Entre G y B, y luego entre A y B. ¿Sí te queda claro? Es decir, al final de cuentas tú tienes una matriz. Es un formato de matriz, pero no lo estás viendo. ¿Por qué digo que es un formato de matriz? Porque, y esto te conviene, por ejemplo, si yo te pidiera que entregaras el resultado, que lo mandaras, el resultado, nada más el resultado de la pi, considerando las 3 primeras, pues si yo nada más tuviera 1, 2, 3 secuencias, 1, 2, 3 secuencias, y yo lo relleno en un formato de Excel, esto yo ya, el manejo que tú tengas de Excel ya te puede permitir entender que no tiene, es ocioso que compare a 1 con 1, es ocioso que compare a 2 con 2, y es ocioso que compare a 3 con 3, por lo tanto, donde sí me queda dato, es en 1 con 2, 1 con 3 y 2 con 3. ¿Sí? Y entonces esto tuyo ya lo puedes rellenar en un Excel como si fueran las ecuaciones y ya nada más le dices, multiplícame este, vémela sumando y entonces entiende que la pi a eso se refiere. Si yo te pidiera que lo calcularas a mano, toda esta tabla de los 8 haplotipos, lo puedes hacer porque los datos que están allí te lo permiten calcular. ¿Sí queda claro? Muy bien. ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Muy bien. Entonces yo te hago... Espera, maestra. Sí, dime. Sí. Pero entonces, se tiene que multiplicar la frecuencia de, Ajá. o sea, PI por Ajá. Ok, I sí. y J Entonces, mira. más P. Ok. Sí. Entonces, multiplica el 7 sobre 25. ¿Cuánto te resultó? 0.27. Ok. 0.025. Entonces, voy a seguir la instrucción que me diste, la ecuación. Y dice que es igual a la sumatoria de la secuencia I con respecto a la J de su frecuencia de esta por la proporción de las diferencias entre las secuencias. Entonces esto, el primer elemento de esto sería punto ¿qué? ¿Punto qué? 0.04. Ok, lo que te haya dado 7 sobre 27, lo que te haya dado 1 sobre 25, lo que te haya dado 1 sobre 25. ¿Sí queda claro? Ok, y luego, ¿por qué lo vas a multiplicar? Por 7 sobre 255. Es correcto, ¿sí? Entonces ya tienes el primer elemento. Este elemento, si quieres, mientras tú vas aprendiendo, yo te sugiero que para cuestiones didácticas lo explicites, lo escribas, que tu cerebro comande la instrucción. Entonces, esto de aquí. ¿Y luego qué vas a hacer? Vas a calcular la siguiente y vamos a suponer que voy a comparar
que voy a comparar ahora a G con B, ¿verdad? ¿Cuántas diferencias tiene G con B? Igual 7, ¿no? Entonces es 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? ¿8 sobre qué? Para sacar la P y J. La, 25, ¿no? ajá. No, ¿cómo crees? Si estoy sacando la P y J 255. sobre 255. Ajá. Entonces ya saqué la P y J. Ahora, fíjate bien, por eso te digo que unas cosas ya no van a cambiar. La I, la P, la frecuencia del haplotipo G va a cambiar. No, va a seguir siendo la misma. Es decir, va a seguir siendo 1 sobre 25. ¿Y cuál es la frecuencia ahora de la B? Del haplotipo B. 3 sobre 25. Entonces, pero 32. entonces son 5 individuos, tienen el B, Ah, ocho. más un individuo de biotopo, 6, más 2 individuos de Sierra de las Minas. ¿Cuántos llevo? 8. ¿8 sobre qué? 25. 8 sobre qué? 25. 8 sobre 25. Entonces ya estoy lista para agregarle la comparación, que ahora la I la mantuve igual, pero la J me cambió. ¿Sí? Esa es la razón. Estas ecuaciones, así se llama la secuencia iésima. Los matemáticos usan ese término para referirse a un dato genérico de algo. Entonces, la secuencia en este caso es el haplotipo G y el haplotipo B. Y ya estás lista para encerrar el siguiente elemento de esta sumatoria. ¿Sí? Y te faltaría la A con la B. ¿Y cómo lo harías? Más. ¿Alguien no está entendiendo para que levante la mano y pueda despejar sus dudas? ¿Todo el mundo está entendiendo? ¿Alguien que me lo dicte ya cómo queda la P y la PJ, la Pi y J? ¿Alguien que levante la mano? ¿Nadie? Yo ya me perdí, profesora. ¿Ya te perdiste? ¿Quién habla? Hugo. Hugo González. Ok. ¿Por qué se pierdan, hombre? Encuéntrense, por favor. Okay. Entonces, lo único que estoy haciendo es interpretar matemáticamente la ecuación. La ecuación me instruye y me dice, para que usted tenga el valor de la diversidad nucleotídica, usted debe de hacer una sumatoria de estos componentes, cada uno por cada uno. Esto es álgebra, esto no es biología. Entonces, esto es lo que dice matemáticamente. El biólogo ahora ya sabe que lo que está haciendo es midiendo una medida de diversidad genética a partir de secuencias. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la tercera comparación Ahora voy a comparar a A con B. Ahora la secuencia A y la secuencia, el haplotipo, van a adquirir, y esto es irrelevante es nada más para que tengas el orden algebraico, eso es lo único que quiere decir, no tiene consecuencias esto. Esto quiere decir que va a poder ser utilizado como G, D, A, o sea, no pasa nada, y nomás que no pierdas de vista que esta es A y que esta es B y que estás haciendo una comparación entre... Entonces tú ya tienes dos paréntesis y yo te estoy diciendo, si te pido que me mandes el resultado para la pi, y lo puedo hacer para obligarlos a que trabajen y que yo me dé cuenta si algo falló.
Nos falta comparar A con B. Y otra vez vuelvo a interpretar mi ecuación. Y mi ecuación me dice, este paréntesis grandote que tú llevas aquí, lleva este componente y lleva este componente. Ahora, para que se rompa la rutina, primero voy a calcular la frecuencia de I y en este caso, ahora I es A. ¿Cuál es la frecuencia de I, Hugo? Es decir, la frecuencia del haplotipo A, ¿cuál es? Punto 28. Sí, es el número de... no, no es- O sea, ¿cómo se saca la frecuencia del haplotipo? Necesito saber cuántos individuos tuvieron ese haplotipo sobre el total de secuencias analizadas. ¿Cuántas veces aparece el haplotipo A? 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aparece 7, pero ese no es el dato que yo pongo aquí. Yo pongo allí un dato de una proporción. Esa proporción es 7 sobre ¿qué? Sobre 25, ¿no? Que es, Sobre son los metros. 25, ok. Entonces ya tengo la PIJ. La PIJ que le estoy poniendo una lupa grandota a lo que hay adentro de ese paréntesis es 7 sobre 25. Dice que este elemento lo multiplicas por la frecuencia del haplotipo que adquiere o con el que lo estás comparando, que en este caso es el B. ¿Cuál es la P? La frecuencia del haplotipo B. ¿Cómo la calculas? Pues sería 8 porque aparece 8 veces. Entre igual 25. Aparece 8 veces, entonces son 5, 6, 8. Y entonces ya tienes el elemento PJ de la ecuación. Es 8 sobre 25. Ahora te falta sacar la proporción de las diferencias entre A y B. ¿Cuántas diferencias tienen A y B? ¿Una? ¿Cuántas diferencias, de acuerdo con la tabla, tienen A y B? ¿Cómo interpreto esa tabla? ¿El puntito qué significa? ¿Alguien que le ayude? Que Los puntos son básicamente las es lo mismo. diferencias. Sí, a ver, André. Los puntitos son las diferencias, entonces entre A y No, B. los puntitos son las no diferencias. No, serían los que siguen después de los puntos. A y B Exacto, todo tienen lo que 7. tenga letras significa que con la que lo estoy comparando, yo tengo una referencia que es la G y por eso tiene todas las letras. Si yo le veo un puntito a las secuencias que siguen, quiere decir que tienen la misma letra. Si tienen la misma letra, esa no es una diferencia. Por lo tanto, A y B, ¿cuántas diferencias tiene? Pues yo veo que la posición 15 entre A y B tiene punto. Las dos tienen una C. La posición 23 tiene un punto, por lo tanto las dos tienen una T. La posición 30 tiene un punto entre A y B, por lo tanto tienen una letra C. La posición 32, A, tiene un punto, significa que tiene una A con respecto a la que estoy poniendo de referencia hasta arriba, pero B tiene una G. Quiere decir que ya tengo la primera diferencia.
Entonces ya nada más las cuento siempre que aparezcan y ahora me voy a poner bien abusada porque aquí es donde puede estar el error y el que haya contestado una tiene razón. ¿Por qué? Porque estoy comparando a A con B. ¿Qué voy a necesitar? Ponerme abusada porque A, donde tenga puntos A, quiere decir que tiene los mismos nucleótidos en esa posición que la G. ¿Sí? Entonces, la A y la B son distintas en la posición 32. Pero me voy a fijar si A y B son distintas, ahorita yo ya no voy a apelar, salvo si lo necesito, ver a la secuencia de referencia de hasta arriba. Ya me estoy concentrando en A y B. Ya encontré una diferencia, pero veo que A y B tiene T, G, A, G, C, A y T. ¿Cuántas diferencias tiene A y B? Una. ¿Una sobre qué? Sobre 200 y cacho. 255. Lo tienes que tener anotado porque yo te voy a dar los datos y tú lo vas a calcular. Yo para fines del examen te puedo dar esto mismo, pero también te puedo decir, la secuencia mide 500 pares de bases. Ya nomás con eso ya te cambió el resultado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya tienes el tercer elemento, es 1 sobre 255. Y así es como me instruye la sumatoria. El símbolo de suma me dice, haga usted la sumatoria de estos elementos, tantas comparaciones necesite usted hacer. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, así, si tu problema, vamos a suponer que esto ya fuera todo lo que encontraron los estudiosos de este trabajo, ya entonces, hasta allí terminaría, ¿sí? Si quieren para fines del examen, o sea, para fines de que hagas el ejercicio, tú puedes hacer tu matriz con una pi completa y nada más, qué bueno que salió esta comparación. No des por hecho que, por ejemplo, fíjense muy bien, por ejemplo, en las diferencias entre B y C. B y C tienen una diferencia en la posición 23, también tiene una diferencia en la posición 30. C tiene una adenina en la posición 32, pero BG tiene una guanina. Y en todo lo demás son iguales B y C, ¿verdad? Entonces así es, eso es fundamental. Entre qué estoy comparando y que entendamos que no son los números netos que se contabilizan. No son los números netos, sino es siempre una proporción. Y nada más me voy a poner abusado. Si es una proporción de las diferencias en la secuencia, necesito dividir en la longitud de la secuencia. Si es una proporción de los haplotipos, necesito dividir entre el total de los haplotipos que se analizaron o en total de las secuencias que se analizaron. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo que amarren este ejercicio síganle, al menos hagan otras dos, pero háganlo primero, explicítenlo a mano. Explicítenlo a mano. Cuando les digo que lo expliciten a mano, quiere decir que escriban así, 7 sobre 25 por 8 sobre 25 por 1 sobre 255. Eso es lo que significa que tu cerebro explicite una ecuación. ¿Sí? Y luego, para fines de cálculos, pues si la quieres tener toda y ya calcularla, pues yo sí te recomiendo que de una vez mejor lo metas a un Excel y le digas,
una celda con 255 y una celda con 25, de modo que le digas el número que yo te rellene aquí, ya divídelo sobre este. ¿Sí me explico? Ustedes pueden hacer eso. Ok, ahora voy a tener que borrar mi pizarrón. No quiero. Voy a introducirse a heterocigosidad y voy a tratar todavía de evitar ver a Hardy Weinberg. Todavía no lo quiero ver formalmente. Voy a necesitar quizá el lunes las 2 horas para ver a Hardy Weinberg, pero te quiero presentar antes de irnos, en los últimos 10 minutos que nos queda de clase, el siguiente razonamiento, y quiero que veas qué bonito es. Y lo vas a entender la heterocigosidad desde un modo muy lógico. ¿Sí? Entonces, te lo voy a compartir. Tú tienes una población y en esa población tú tienes genotipos que para que tú tengas genotipos quiere decir que tienes un marcador que detecta heterocigotos y es codominante. Tú ya sabes que esos genotipos, para cada uno de los locus, para cada locus, te puede expresar esos genotipos 2 formas. Una se llaman homózigos y la otra se llaman heterózigos. ¿Verdad que sí? Hasta aquí vamos bien. Si yo te obligara a que tú propusieras un método biólogo para calcular una medida basada en los genotipos dependiendo de su atributo de homocigosidad y de heterocigosidad, lo más probable es que en tu razonamiento dijeras, voy a contar a todos los homózigos que haya. Y para un formato de 2 alelos, yo voy a modelar que haya 2 tipos de homózigos. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Entonces, si yo tengo tantos homózigos, quiere decir que hay chance de que yo tenga tantos heterózigos. Hasta aquí no he dicho nada rarísimo. Todo está bien. Y entonces, en nuestro escenario algebraico, lo más probable es que lo que nos ocurra de una manera muy sencilla, es decir, bueno, lo que yo sé es que cada uno de estos, pues va a estar representado un cierto número de veces. Voy a calcular el número de individuos que tuvieron este genotipo, el número de individuos que tuvieron este genotipo y el número de individuos que tuvieron este genotipo. Hasta allí voy bien. Entonces tú empiezas a razonar y decir, bueno, es que si yo lo que contabilizo son número de individuos, voy a ver un efecto directamente sobre mis datos cuando yo lo quiera comparar con ese locus, el mismo locus, en otra población. ¿Por qué? Porque pues el número de individuos me va a producir una varianza muy grandota. Entonces, creo que lo que me va a convenir a mí calcular, en lugar de estimar el número total de individuos, lo que me va a convenir es calcular proporciones
o frecuencias como cocientes. Y aquí, aunque tú te tardaras en resolverlo 1 mes, 2 meses, dependiendo del pensamiento analítico que tengas, lo más probable es que caigas en la siguiente conclusión. Todo lo homósigo, todos los tipos de homósigo, más todos los tipos de heterózigos, nunca jamás, si los refiero como cocientes, nunca van a poder exceder al 1 en la sumatoria de estas proporciones. Este 1, por lo tanto, este 1 como tal me representa 1 es igual a la sumatoria de todos los tipos de homózigos, ¿sí? Más todos los tipos de heterózigos. Hasta aquí voy bien en mi escenario. Por lo tanto, yo necesito estar borrando, pero tú síguele escribiendo. Por lo tanto, mis heterózigos, si yo hice un planteamiento de 1 es igual a homózigos más heterózigos, por lo tanto, los heterózigos es igual a 1 menos a los homózigos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Todo el mundo? El que no hable, si no hablan, doy por hecho que me van siguiendo. ¿Sí? Ok. Si yo quiero formalizar esto, voy a decir, los heterózigos es igual a 1 menos, y ya no voy a querer hablar, perdón, de heterózigos como tal, y ni de homózigos como tal, ya voy a querer hablar de frecuencias. Entonces yo recuerdo que los homózigos me salen de estas composiciones. No me voy a pelear con esto de que si es una P, que si es una Q. No me voy a pelear con eso. Son convenciones. A esta se le hace. Lo que sí es cierto es que este es el dato que me dice que no importa qué tipo, ahorita para el ejercicio que estoy haciendo, no importa si es un homózigo de letras mayúsculas o es un homózigo de letras minúsculas, lo más importante es que son homózigos, y yo matemáticamente a esto los puedo ver como AA o como AA. Solamente, fíjate bien, yo no me voy a preocupar por saber el tipo de homózigo, pero voy a caer en la siguiente conclusión y propuesta. Si uso AP como la frecuencia para el homózigo, sin importar su calidad, si es mayúscula o minúscula, yo sé que siempre un homózigo es como si tuviera AA o AA, y esto es como si tuviera una A al cuadrado, 2 A's, o una A minúscula al cuadrado, ¿sí? Y entonces, fíjate qué cosa tan bonita. En el momento en que tú dijiste y ya lo expresaste como una frecuencia
del alelo iésimo al cuadrado. Al momento en que tú pones esta expresión, estás reflejando a fuerzas, no hay modo de que no digas que esto es un homósigo. Esto es un homósigo y allí ya tengo empaquetado algebraicamente a todos los tipos de homósigos que hay en esa población para ese locus. ¿Vamos bien? Bueno, fíjate bien lo que te quedó. Tu 1 salió de que la sumatoria de todas las frecuencias de los genotipos distintos no va a poder exceder al 1. Si le resto a ese total máximo que voy a tener a los homósigos, en automático me va a quedar la proporción de heterózigos y esa proporción de heterózigos la conozco como heterocigosidad. Heterocigosidad y heterocigosis son dos términos en los cuales no los vas a encontrar en la Real Academia Española, pero son dos formas en las cuales no te vas a equivocar si lo llamas heterocigosidad o si lo llamas heterocigosis. No pasa nada, ¿sí? Entonces, te presento a esta ecuación, y esta es la ecuación de Ney. Se conoce como heterocigosidad de Ney y no está difícil entender cómo se obtiene, no está difícil. Y fíjate bien, hay muchas maneras de calcular esto. Ya estoy sobre el tiempo. La siguiente clase sacamos esa heterocigosidad desde Hardy-Weinberg y está muy sencilla. Q es igual a 1 menos PI al cuadrado más QI al cuadrado. Estos dos son heterocigotos y esta es H y es otra manera muy sencilla de verla, menos, y aquí le tuve que poner más porque lo que estoy haciendo es la PI al cuadrado. No están difíciles, están bien fáciles de obtener, y fáciles de entender, según yo, muy fáciles de entender, ¿no? Ok, pues los veo el siguiente lunes. No esperen de mí que yo ande enchinchando de hiciste. Voy a llamar la atención una vez quizá y después me olvido de el alumno. Si no quiere trabajar, no trabaja. Se acabó. Muy bien, los veo el siguiente lunes. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, si no tienen ya más dudas, ya nos vamos. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Profesora, Nos profesora, vemos. hasta luego. Bye, bye.